Bueno, y ya esta última parte de la clase, para pensar delito juvenil, lo que me interesa colocar es la participación subordinada de jóvenes de sectores populares en el mercado de drogas ilegalizadas. Y para eso, en un primer momento, lo que me interesa es poder desarrollar acerca de algunas transformaciones que se han dado en el mercado local de drogas ilegalizadas en la ciudad de Rosario, pensar el caso Rosario, pero a su vez contrastarlo y compararlo con otras investigaciones que se han desarrollado en el contexto mexicano y sobre todo en el contexto brasileño, con diferencias, por ejemplo, entre Sao Paulo y Río de Janeiro. La primera cuestión para pensar sobre el mercado de drogas ilegalizadas es que hay dificultades y problemas para poder acceder a información sobre este mercado, al igual que otros mercados ilegales. Por un lado, estas dificultades y problemas se relacionan con la escasa cantidad y calidad de información y estudios sobre el tema, más allá de que proliferan las publicaciones sobre lo que se denomina narcotráfico, pero muchas de esas investigaciones no son investigaciones en el campo de las ciencias sociales, no son investigaciones académicas, sino que son o investigaciones periodísticas o investigaciones judiciales que tienen otras formas de construcción de conocimiento, otros objetivos, otras formas de validación. Entonces son pocos los estudios, sobre todo en el contexto argentino, que así como yo les mencionaba, esa serie de estudios cualitativos sobre delito juvenil, son pocos los estudios sobre mercados ilegales empíricos, cualitativos en Argentina, a diferencia, por ejemplo, de Brasil, que tiene ya desde los fines de los 70 toda una serie de investigaciones empíricas sobre mercados ilegales, mundo popular y burocracias penales, que permite pensar además transformaciones a lo largo del tiempo. Pienso en los trabajos pioneros de Michel Mise hacia finales de los años 70, pero con posterioridad hay toda una nueva generación de investigaciones sobre mercados ilegales y sobre juventud. Pienso, por ejemplo, en los trabajos de Carolina Grillo, de Daniel Irata, de Gabriel Feltrán, para mencionar algunos. No sucede lo mismo en Argentina, ¿no? Donde aparecen esas primeras investigaciones recién hacia 2010, esas investigaciones cualitativas, esos estudios con perspectiva etnográfica que permitan reconstruir las características de esos mercados. No obstante, con la información disponible se pueden señalar tendencias o trazos gruesos de las diversas aristas que componen, a pesar de que la información disponible, todos los autores coinciden en que es escasa, que es fragmentaria, que es poco sustentable, que es contradictoria, o que provienen de las burocracias penales, que la burocracia penal produce información con otra lógica, con otros objetivos, y que además esas prácticas de esas burocracias penales tienen que ser más bien pensadas como parte de cómo sus prácticas inciden en la configuración de estos mercados, ¿no? Entonces, a partir de pensar esos trazos, lo que podemos pensar es qué es lo que se produjo para pensar luego la participación de los jóvenes, varones, sobre todo en el mercado de drogas ilegalizadas, y una podría pensar después si hay una participación diferente en relación a mujeres o cuerpos feminizados, porque lo que sí podemos decir es que es un espacio social hipermasculino o masculinizado. Toda una serie de trabajos lo que mencionan es que ha habido una cierta transformación y expansión de la producción, tráfico y comercialización, sobre todo de la forma en cómo se termina de procesar y estirar la cocaína en el mercado local. Estamos pensando solo en el mercado local. Entonces dice, ha habido una cierta transformación y expansión de ese mercado, acompañado por un aumento extendido del consumo de drogas ilegalizadas como práctica social legítima. Es decir, yo les mencioné esas tres generaciones. En la primera generación, de fines de los años 90, mediados de los años 2000, las prácticas ligadas al rubro narco eran extremadamente residuales en el mundo del delito popular. Quienes se dedicaban a eso era extremadamente
extremadamente excepcional, y eso va a ir cambiando a lo largo de las décadas y va a haber un avance del rubro narco en el mundo del delito popular significativo, y que eso va además impactar en las jerarquías al interior de ese mundo social, ¿no? Del mundo del delito popular. ¿Qué pasó particularmente? Transformación y expansión del mercado de drogas ilegalizadas, con alguna transformación bien específica sobre cómo se produce la cocaína, en un momento de expansión del consumo social de esas sustancias y con una transformación de las moralidades asociadas a ese consumo, en un contexto de expansión del consumo de bienes y servicios en general. O sea, es un momento de recuperación económica y de expansión del consumo en general, y que ahí florecen tanto mercados legales como ilegales, ¿no? En los años 2000 se produce un desplazamiento de la última fase de producción del clorhidrato de cocaína con la instalación de las llamadas cocinas. Los primeros registros de cocinas en Rosario datan del año 2005, 2006. Estas cocinas lo que hacen es procesar o estirar la pasta base que comenzó a importarse en ciertas ciudades de nuestro país, entre ellas Rosario, ¿no? Y a su vez con una proliferación de laboratorios que producen los precursores químicos que son necesarios para procesar o estirar otros elementos para estirar la pasta base. Eso genera una expansión y transformación del mercado local, ¿no? Eso lo encontramos en distintos estudios. ¿Por qué se comienza a importar la pasta base y a exportar? Previamente lo que se hacía era exportar los precursores químicos. Podríamos pensarlo que es un efecto no deseado de las políticas prohibicionistas en materias de drogas impulsadas en la década anterior por la Cedronar, en donde lo que hubo estuvieron centradas en un control efectivo de la exportación de precursores químicos. Entonces esas medidas de control más o menos efectivas se supone que lo que generaron es una sustitución del ingreso de la cocaína elaborada por el de pasta base, ¿no? Y eso generó que la última fase de la producción se generara en diversas ciudades de nuestro país, entre ellas Rosario. Entonces lo que dice Gurney, por ejemplo, es cómo se produce una reterritorialización del circuito cultivo, producción y exportación de la cocaína. En el mismo momento en donde, como les decía antes, se produce una sostenida expansión de la diversificación y masificación del consumo local de drogas ilegalizadas en las últimas décadas, con un notable crecimiento del mercado interno y una consecuente expansión del consumo de bienes y servicios en general. Entonces, esto va a impactar en el mundo del delito popular, y ahí, en lo que está reconstruido en este libro, lo que vamos a encontrar es que, en un primer momento, la forma o el sistema de comercialización del mercado de drogas ligada a sectores populares, que el mercado de drogas ligadas a sectores populares es una partecita de esta economía que es transnacional, pero que además es la partecita que suele ser objeto de persecución penal. Por eso es que también producimos conocimiento sobre esa partecita. Ustedes piensan que el mercado de drogas ilegalizadas tiene que ver con la producción, tráfico, exportación, importación, traslado y venta al por mayor y al por menor del mercado local. Nosotros solo tomamos esa partecita final del mercado local. Y lo que aparece en los años 90, como yo les decía, es un momento en donde ese rubro aparece como excepcional o infrecuente. Y lo que había era un cuentapropismo, ¿no? Algunos ladrones profesionales que encontraron en ese momento un nuevo rebusque para sobrevivir. Entonces se organizan entre varios y comienzan a importar, a viajar para comprar marihuana para revender al por menor en la ciudad. Esta primera generación menciona esa actividad como una cooperativa de distribución, es decir, inscribe su actividad dentro de la economía popular, ¿no? Es que una actividad que lo que tiene de particular es que
la mercancía que traslada está criminalizada, ¿no? Entonces, para pensar el mercado de drogas ilegalizadas, sin lugar a dudas, hay que pensar cómo ciertas sustancias en determinado momento histórico, las actividades ligadas a ciertas sustancias aparecen como criminalizadas. Esa cooperativa de distribución, esa idea del almacén de barrio, va a cambiar cuando se comienzan a instalar las primeras cocinas, y lo que se produce es una diversificación, una comercialización a mayor escala que va a generar una forma de organización y distribución interna del trabajo mucho más compleja, ¿no? Podemos pensar que se pasa de ese almacén de barrio a una cadena de supermercado de distribución, que lo que genera es que haya diferentes roles, que haya jefes y empleados, ¿no? Entonces se va a generar esa expansión y transformación en el mercado local, se pasa a esa comercialización a mayor escala, implica una mayor y compleja división del trabajo en su interior y que va a establecer nuevas categorías y jerarquías en relación a los distintos segmentos de la actividad, ¿no? Esta idea de jefes, los narcos, y los empleados, los soldaditos. Y esos empleados mencionados como soldaditos, que son esos puestos peores pagos, más riesgosos, son los que participan los jóvenes de sectores populares. Es decir, hay toda una serie de estudios que plantean cómo el género, la edad aparecen como marcadores importantes para pensar esa participación subordinada. O sea, no todos se benefician de las ganancias del negocio, sino que estos jóvenes participan de una manera, de un lugar de subordinación. Entonces, los intercambios dejaron de ser cara a cara, se hace a partir de intermediarios con diferentes niveles de poder, de ganancias y de prestigio social. Y por debajo de esa jerarquía piramidal, en donde en la cima encontramos a los narcos y por debajo, en el último escalón, aparecen los soldaditos, que son quienes se encargan de la venta al menudeo, en un momento en los que se mencionaban como búnker, esos puntos de venta de drogas fijos, pero que luego se cambia a la venta ambulante, mencionada como delivery, ¿no? Delivery, ese joven que está en una esquina con poca cantidad y vendiendo al por menor para otros, que es el que se queda con esa ganancia. Entonces, no obstante, esas posiciones o jerarquías de narcos y soldaditos no hay que pensarlas de manera rígida e inflexible, sino que distintas personas en distintos momentos también pueden ocupar esas diferentes posiciones. Entonces son más bien posiciones, roles que resultan cambiantes, más que una construcción identitaria en una estructura. Y las que están por debajo de la escala de prestigio son los que se encargan de la venta al por menor, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos que los jóvenes de sectores populares en este contexto de transformación de este mercado aparecen como de una manera subordinada? Acá es interesante traer toda una serie de estudios sobre mercados ilegales, por ejemplo, el libro de Ruggiero, que es del año 2005, que está traducido al español, que se llama Delito de los débiles, Delito de los poderosos, ejercicios de anticriminología. Una de las cosas más interesantes de este libro es que lo que el autor hace es encontrar o mencionar o señalar ciertos paralelismos entre los mercados legales o ilegales. Va a decir, lo más triste de la economía ilegal es que se parece demasiado a la economía legal, ¿no? En un contexto de una economía capitalista, ¿no? Entonces dice, uno de los problemas de las economías ilegales es que en demasiados aspectos son similares a las legales. Va a decir, al interior de estos mercados hay ciertas barreras laborales que predeterminan roles y carreras al interior de ese mercado, al igual que en el mercado de trabajo legal, ¿no? Entonces uno podría pensar, ¿cuáles son las opciones disponibles para estos jóvenes, tanto en el mercado de trabajo legal, y ahí contrastando con las actividades delictivas, como en este mercado de trabajo ilegal, ¿no? Con este mercado ilegal? En similar sentido, diversos autores y autoras en la región, o sea, en la región me refiero en América Latina, han revelado esa participación que podríamos caracterizar, como venimos haciendo, como subordinada. Entre ellos podemos mencionar los trabajos
en Centroamérica de DAI, en México de Zamudio, en Brasil de Oliveira, de Lira, de Mise, pero que también lo encontramos en la etnografía sobre vendedores de crack en Harlem de Philippe Bourgois, ¿no? Entonces lo que mencionamos es cómo estas alternativas vinculadas a la comercialización de drogas ilegales, atractivas y redituables, no solo en términos económicos, sino también en términos de poder y de prestigio social, no resultan disponibles y posibles para todos, ¿no? Y acá me interesa mencionar dos cuestiones. Una, que aparecían en esta etnografía, en esta investigación con jóvenes que participan en el mercado de drogas ilegalizadas, es que no necesariamente participar en este mercado resulta una actividad redituable en términos de prestigio, porque es una actividad que goza de ese rechazo social nutrida del modelo prohibicionista que tienen las drogas en general, ¿no? Drogas entre comillas, ¿no? Entonces aparece moralmente censurable, ¿no? No es como una fuente de honor o de prestigio tan visible como otra de las que veníamos desarrollando. Muchos de los jóvenes que comienzan a participar de estas actividades son mencionados por otros jóvenes que también participan en el mundo del delito popular como se les dobló el caño en relación a cierta pérdida, caño referido al arma de fuego, y cierta pérdida de hombría por cambiar de rubro y comenzar a participar del mercado de drogas ilegalizadas. Ese rechazo moral, esa condenación moral a esas actividades también aparecen en investigaciones sobre mercados ilegales en otras ciudades de América Latina. Pero por otro lado, la otra expresión con la que me interesa caracterizar esta participación de los jóvenes tiene que ver con la idea de que lo que los jóvenes mencionaban como todos quieren ser narcos, pero terminan siendo las piernas de otros, ¿no? O sea, en el sentido de que no todos pueden llegar a la cima en esa escala de prestigio, a ese lugar de poder y de ganancia que son estos narcos con cierto lugar de peso en el mercado local y terminan siendo esclavos, ¿no? Y ahí lo que es interesante pensar es cómo describen su experiencia ligada al mercado de drogas ilegalizadas de manera similar al mercado de trabajo, en donde esta idea de te tratan como esclavo, ¿no? Que por supuesto no son los mismos riesgos participar en una u en otra actividad en términos de, sobre todo de ser criminalizados, porque es una actividad que está criminalizada, entonces la posibilidad cierta de ser detenidos y investigados penalmente, encarcelados, la posibilidad de perder la vida en el sentido de una actividad riesgosa, pero pensemos cuáles son esas otras opciones disponibles para jóvenes de sectores populares. Piensen, por ejemplo, trabajar de peón en una obra en construcción sin las medidas de seguridad correspondientes, por ejemplo, ¿no? Entonces, Saich, por ejemplo, es otro de los autores que distingue entre empresarios y empleados para caracterizar este mercado ilegal. Y en el contexto brasileño, todas estas características que les vengo mencionando ha llevado que algunos autores, por ejemplo Galdiano y Almeida en Sao Paulo y Meneses y Lira en Río de Janeiro, al estudiar la participación de jóvenes de sectores populares en el mercado de drogas ilegalizadas, señalaran sus similitudes con el mercado de trabajo legal en relación con énfasis en las funciones y roles que ocupan, a las características y a las condiciones de trabajo, entre otras aristas, pero que también los ligan a pensarlas como experiencias de trata de personas. Ahora les voy a explicar por qué, ¿no? Esto ya un poco ya lo dije, la actividad, esa actividad ligada al mercado de drogas ilegalizadas más redituable en términos económicos y de poder, como una forma de adquirir fama, respeto y poder, no está disponible para todos, pero aparece igualmente como una forma y además en contrastación con otras actividades ilegales o con actividades legales como formas de trabajo formal o informal. Y además era una idea que aparecía con fuerza en el momento que estábamos haciendo la investigación, en esta idea de que todos los pibes quieren ser narcos, ¿no? Como ese descenso social ligado a esta actividad criminal.
Y ahí dice, efectivamente participar en el mercado de drogas ilegalizadas resulta más redituable por todas estas cuestiones que hemos ido colocando. ¿En qué sentido resulta una actividad más redituable para los jóvenes de sectores populares? ¿En términos económicos, en términos de prestigio? ¿Permite acumular en términos de honor, prestigio social? ¿O son al mismo tiempo una fuente de vergüenza, de desprestigio, de riesgo para sí y para su entorno, ¿no? Entonces, aparece esa cuestión de que es una actividad fuertemente censurada y desaprobada, que tiene, experimentan similares dificultades para construir prestigio y honor y reconocimiento que las que mencionaban cuando hablaban de sus experiencias del trabajo legal. Entonces aparece esa relación entre jefes y empleados en un contexto de trabajo. Entonces podríamos pensar que se trata de, en realidad, una de tantas elecciones posibles dentro de la infinidad de trabajos precarios, inestables, disponibles, tal como lo analizan estos autores que fui mencionado. Tanto es así que los ligan con las experiencias del trabajo y la explotación del trabajo, ha llevado a que algunos de estos autores los pensaran más bien como una forma de explotación laboral ligado al delito de trata. Y además esa discusión también aparece dentro de operadores de la justicia y identificamos al menos 2 casos en la ciudad de Rosario en donde jóvenes que se desempeñaban vendiendo al por menor dentro de búnkeres, es decir, esos puntos de venta fijos dentro del barrio, sean tratados no como infractores a la ley de drogas, sino como víctimas del delito de trata. Con esto ya cierro la exposición. Entonces, lo que podemos mencionar, insisto, en el marco del paradigma prohibicionista vigente en materia de drogas, tanto la policía como las fuerzas de seguridad, como la fiscalía y los tribunales, suelen clasificar a la participación de los jóvenes de sectores populares como delitos de tenencia simple o tenencia con fines de comercialización, al considerar a estos jóvenes como infractores a la ley 23737, ¿no? No obstante, en algunos pocos casos, nosotros identificamos 2, algunos operadores judiciales interpretaron a la participación de estos jóvenes más bien como una forma de explotación laboral prevista en las leyes antitrata y los colocan como consecuencia como víctimas del delito de trata de personas, evitando así la prosecución de la persecución penal, ¿no? Y acá es interesante pensar las discusiones que traen, sobre todo desde la antropología feminista, de la criminología feminista, de las críticas que se le hacen a la ampliación penal para abordar los problemas de opresión y explotación. Entonces, hay algunas autoras que van a señalar, Tarantino, por ejemplo, cómo en los últimos años se produjo una inflación penal en relación con las actividades que son caracterizadas como trata de persona o como formas de explotación, constituyendo en la herramienta punitiva como la principal para el abordaje de esta temática, ¿no? Entonces la explotación se aborda de manera predominante desde la herramienta punitiva, que sabemos que no resuelve el problema y que además agrava esa situación de explotación y de desigualdad, ligada a las discusiones sobre trabajo sexual, ¿no? Entonces, en el año 2008 se sanciona la ley 26364, titulada Ley de Prevención y Sanción del Delito de Trata de Personas, que se va a conocer popularmente como Ley Antitrata, y en lo que aquí nos interesa, la explotación laboral prevista en la ley antitrata ha sido interpretada por algunos actores jurídicos tomando las guías desarrolladas por la Organización Internacional del Trabajo para diferenciar los conceptos de reducción a servidumbre, trabajos forzados. La reducción a servidumbre prevé la existencia de un grado de sujeción equiparable a la esclavitud, y ahí resulta curioso cómo los jóvenes que participan de este mercado también lo caracterizan de una manera similar, con esta idea de te tratan como esclavo. Y a su vez el trabajo forzado se inscribe en el campo de intercambios laborales, pero con algún grado de sujeción producida en contextos de coerción, que pueden ser endeudamiento, engaño, coacción directa, ciertas formas de irregularidad que son consideradas inaceptables, ¿no? Citando a Tarantino. De manera similar, algunas de las situaciones
cuando los jóvenes se encontraban trabajando al interior del búnker en la ciudad de Rosario, fueron interpretadas como víctimas de esta explotación laboral y consideradas víctimas de trata, ¿no? Se trató 2 casos en que los jóvenes eran menores de edad, se encontraban en el punto de venta minorista, se les iniciaron causas penales, en el momento de los allanamientos se encontraban vendiendo droga al interior del búnker, se les iniciaron causas penales por tenencia para consumo, tenencia simple, tenencia para comercialización de estupefacientes. Tanto los jóvenes como sus familiares describieron en sus declaraciones cómo era esa participación, la describieron como un trabajo, coincidieron que las condiciones en las cuales estaban los soldaditos realizando sus tareas, permanecían dentro del búnker encerrados con candados por fuera, sin estar autorizados para abrir la puerta durante largas jornadas, se tallaron turnos de 12, 24 hasta 48 horas, en el interior no había agua ni comida, ni tampoco lugar donde sentarse o acostarse, la remuneración por aquellas tareas era ínfima y al mismo tiempo muchas veces no solían recibir dinero en compensación de deudas por consumo de sustancias que estaban a la venta o por faltante de la misma. Entonces, refirieron que se trata de una explotación laboral en la cual los soldaditos son meros empleados sin gozar de ningún tipo de protección. Los fiscales intervinientes pidieron el sobreseimiento de estos jóvenes por la presunta comisión del delito de tenencia para comercialización, por considerarlos víctimas del delito de trata, y entendieron que estos jóvenes sufrieron una explotación equiparable a la reducción a servidumbre. Los jueces hicieron lugar a esos pedidos de los fiscales y sobreseyeron a estos jueces. Pero, y con esto cierro, lo que me interesa colocar aquí es, si bien esto puede ser una estrategia de defensa para evitar la persecución penal de estos jóvenes que se encontraban en esta situación, lo que me interesa llamar la atención es cómo esta lógica, por un lado, cómo la empleación penal para resolver problemas sociales genera mayores desigualdad, y por otro lado, cómo esa lógica víctima-victimaria del lenguaje del derecho no permite comprender los matices de estas relaciones, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Quienes resultan perpetradores de la explotación, los narcos, los transas o transeros, es decir, quienes se ocupan ese lugar de mayor poder, que también son capturados por las burocracias penales, aunque en esta red de relaciones ocupen un lugar de poder, siempre cambiante, también tienen un rol secundario o menor en el mercado de drogas ilegalizadas. Lo que atrapa al sistema penal son el delito de los débiles, más o menos débiles. Entonces, estamos ubicando como perpetradores a alguien que es menos débil, pero que no deja de ser débil. Entonces, ¿cómo pensar? Insisto, puede ser una estrategia para evitar la persecución penal de personas que se encuentran en esta situación, pero obtura la posibilidad de comprender estas redes de relaciones en este contexto particular. Entonces, insisto, tienen un lugar secundario o menor, operan en el ámbito local y a su vez se encuentran próximos a los soldaditos, y algunos de esos soldaditos pueden ubicarse en el lugar de narco en algún momento y convertirse en perpetradores, ¿no? Eso más allá de las imágenes que aparecen sobre narcotráfico en los medios de comunicación y demás. Las investigaciones cualitativas, empíricas, lo que dan cuenta es de cómo estos actores que aparecen capturados por el sistema penal son los eslabones más débiles y cómo esa lógica de ubicarlos como perpetradores y víctimas obtura la posibilidad de ver las características de opresión de este mercado, ¿no? Entonces, la lógica víctima-victimario que prevalece en el lenguaje penal simplifica y oscurece la densa y compleja trama de relaciones sociales que constituye este mercado ilegal, y las críticas producidas por la criminología feminista al analizar el tratamiento que se le ha dado, al tratamiento penal que se le ha dado al trabajo sexual, recuperado sobre todo por Cecilia Varela en el contexto argentino, pero que además recupera la hipótesis de Tamar Pitch de la criminología feminista. Dice, va a decir, recuperando esta hipótesis de Tamar Pitch, dice, lo que encontramos es que en la contemporaneidad asistimos a un pasaje del paradigma de la opresión como forma de reivindicar derechos y formular demandas, o sea, el paradigma de la opresión como clave interpretativa de los problemas sociales, ¿no? El paradigma de la opresión para pensar los problemas sociales, los problemas de desigualdad, de explotación,
a los que son, con los que conviven estos jóvenes de sectores populares. Entonces se pasa de un paradigma de la opresión como clave interpretativa al paradigma de la victimización, como forma de reivindicar derechos y formular demandas. Se formula derechos y se formula demandas para estos jóvenes en tanto lugar de víctimas, ¿no? Y no desde un lugar de opresión, de oprimidos, para pensar la reconfiguración de esas relaciones sociales. Entonces, ¿qué va a decir Cecilia Varela? El paradigma de la victimización presenta el riesgo de traducir una situación social que anuda diversas condiciones de subordinación a una relación individual y rígida entre víctima y victimario. Y con esto damos por concluida la clase.